Primera de Juan capítulo 2, perdón. Primera de Juan capítulo 2. El viernes miramos la esperanza en tiempos inciertos. Y miramos a Habacuc y su decisión consciente de esperar en Dios cuando las noticias no eran nada buenas. Miramos a 3 cosas que Habacuc puso en práctica en su vida. Que le ayudó a esperar en Dios. Y la primera era, se deleitaba en el Señor. Su delicia era en el Señor. ¿Quién me puede decir cuál fue la segunda? ¿Qué? Agradecimiento por su salvación, su Salvador. Agradecido con el Señor de su salvación. Y nosotros en esta mañana hemos sido agradecidos con el Señor de nuestra salvación, ¿cierto? Y la tercera era, el tercer punto era su dependencia siempre o únicamente en el Señor. Su dependencia únicamente en el Señor. ¿Por qué digo únicamente? Porque a veces nosotros, como dependemos en el Señor, pero tenemos un pie como dependiendo en otra cosa, ¿cierto? Es tan fácil que nosotros digamos, sí, es que yo estoy dependiendo del Señor, pero como que tenemos una pie ahí como esperando que si esta me falla, yo tengo la otra ahí como una ayuda ahí que si me falla eso no me da, ¿cierto que sí? Y yo no estoy juzgando a ustedes porque yo sé que esta me pasa a mí. Yo no soy el grande. Yo tengo que poner cuidado en mi propia vida. Porque es tan fácil que nosotros tengamos el plan B. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces tenemos el plan B? Si el Señor me falla, si no llega a esta semana la respuesta de la oración, entonces me tira al plan B. Habacuc, él dice, aunque no haya, aunque la higuera no florezca. Cuando la higuera no florezca, ¿qué significa? Que no va a tener higuera, no hay cosecha, no hay nada. Hoy quiero seguir con el pensamiento de la esperanza con relación a nuestra santidad. Una esperanza que purifica. Una de las cosas más difícil para mí, para Byron, no estoy hablando de ustedes, es vivir en santidad. Pero una de las cosas más fácil para mí es vigilar la santidad de otros. ¿Eso pasa con usted? Vivir mi vida en santidad
pero de mirar, de vivir, viviendo, mirando, vigilando la santidad de otros. Eso sí es. De pronto tiene algo que ver con la razón por la cual el Señor enseñó en el Sermón del Monte de la necesidad de sacar la viga de mi propio ojo antes que sacar la paja, el pedazo de polvo del ojo de mi hermano, en Mateo capítulo 7, versículo 5. En decir esto, no estoy diciendo que tengo lucha contra grandes pecados en mi vida, ¿cierto? No estoy diciendo que ando en, ¿cierto? No me toma mal. Pero yo sé que en mí hay una carne que tiene que ser controlado por el Espíritu Santo que mora en mí. La carne quiere levantar su cabeza y decir y reaccionar y hacer, pero tengo que ponerla en servidumbre. Y yo sé que ustedes también tienen el mismo problema. ¿Verdad o no? Cada uno de nosotros tenemos la misma lucha, porque la escritura me dice lo mismo. Me dice así la misma escritura. Dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo, Pablo dice que me golpeo mi cuerpo y lo pongo en certidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Pablo tuvo una lucha. Yo tengo la lucha, usted tiene la lucha. Tenemos que golpear nuestro cuerpo. Dice en Tito capítulo 2, el mismo evangelio nos enseña, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El mismo evangelio nos enseña. El mismo evangelio nos enseña que tenemos un problema con esta carne, con el pecado en nuestra propia vida. Gálatas nos dice 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. La santidad mía, hermanos, la santidad suya, es de suma importancia para el Señor. ¿Estamos conscientes de eso? En Romanos 6:22, leímos este versículo en estos días, el hermano Giovanni. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros, ¿quién no desea la vida eterna? ¿Quién de nosotros aquí en esta mañana no está deseando la vida eterna? Todos. Qué bien. Todos están deseando la vida eterna. Pero ¿qué
debemos o qué es nuestro deber entre la vida eterna y ahora, en este tiempo, en el día de hoy, ¿cuál es nuestro deber? En este momento, ¿cuál es nuestro deber? Mientras que nosotros esperamos la vida eterna, según el versículo que acabamos de leer. El fruto de la santificación. El fruto de la santificación. Tristemente, casi siempre cuando un hermano o una hermana apartado de la iglesia o del Señor o caído en pecado, la razón en parte es por un problema que tuvo con otro hermano o hermana, ¿cierto? Siempre, casi siempre, cuando escuchamos, no, es que el hermano fulano o la hermana fulana tuvo un problema con ello. Quiere hacerle una pregunta. ¿Quién es responsable por su santidad, por mi santidad? ¿Quién es responsable? ¿Yo soy responsable por su santidad? Es usted, soy yo. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra santidad. Sí, no significa que yo puedo ir hiriendo, ¿cierto? Otro hermano, eso no me da razón de hacerlo. Pero últimamente, cada uno de nosotros está responsable por nuestra santidad. Como nosotros reaccionamos a cada situación. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su palabra para que podamos vivir en santidad. ¿Qué es la santidad entonces? Yo, pensando, yo creo que es vivir como Cristo, sus actitudes, su carácter, sus motivos, su entrega por los demás. Pero pensé en eso, su desinterés por sí mismo. Su desinterés por sí mismo. El apóstol Juan, el mayor de los apóstoles hablando en años de vida. ¿Cierto? Porque él vivía, casi alcanzó los 100 años. No sé si alcanzó, pero casi pisó los 100 años. Ninguno de los apóstoles, otros apóstoles, llegó a la edad de él. Entonces, hablando en edad, el mayor de los apóstoles. En su carta nos dejó con una enseñanza al final de su vida. Algunos creen que esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso. No sabemos, por cierto, pero algunos creen que esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso. Y en 1 Juan, capítulo 2 y versículo 28, vamos a leer hasta capítulo 3, versículo 3. Nos dice, versículo 28, después de hablar del último tiempo, y él dice, ya es el último tiempo. Estamos viviendo en el último, cuando él habla del último tiempo, estamos
viviendo el último el último tiempo en el calendario de Dios, ¿cierto? No necesariamente diciendo que los últimos días en como 10 años, no. Sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día con Dios, ¿cierto? Dios no está gobernado por días como nosotros. Entonces, pero en el tiempo de Dios, Él dice, estamos viviendo en últimos tiempos. Y en versículo 28, Él dice así, ahora hijitos, y siempre me encanta como Juan habla con esos creyentes y habla con nosotros, ¿cierto? Ahora hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sino si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En versículo 6 de capítulo 2, Él nos dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Tenemos un llamado de vivir como Cristo anduvo. El que dice que permanece en Él, me llama la atención que no es una opción. Él no dice que el que dice tiene esta opción. El que dice que permanece en Él debe andar. Dice es hablar, expresar, afirmar, jurar. Estamos dando testimonio que permanecemos en Él. ¿Cuándo es uno de los momentos cuando nosotros como creyentes damos testimonio que estamos andando con Cristo, que permanecemos en Cristo? ¿Cuál es uno de los momentos muy gozoso de la iglesia cuando nosotros hacemos esto, cuando decimos, cuando testificamos que permanecemos en Cristo? Hermano Javier debe saber, porque hermano Javier llora y que se pone muy emocional. ¿Cuándo es uno de esos momentos muy particular de la iglesia? Los bautizos. ¿Cierto que sí? ¿Está de acuerdo, hermano Javier? Solamente puede reírse. ¿Ah? Ese es un momento. Parece a veces que nos olvidamos, ¿cierto, hermanos? ¿Cuántos hermanos han sido bautizados y después de un momento no están permaneciendo en Él? Significa que estoy en una relación con Él. Permanecer significa que estoy en una relación con Él. ¿Es verdad o no?
Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión, y esa comunión es sociedad, en una relación con Él, y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. Estamos mintiendo, somos mentirosos. Eso es lo que dice Juan. Juan no habla con pañales, pañitos tibios, ¿cierto? Él habla duro y no practicamos la verdad. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. No hay un camino medio, hermanos. En estos versículos 28, 2:28 a 3, Juan nos da una cariñosa exhortación de permanecer y nos deja con 3 incentivos para vivir en santidad. Central a estos es la venida del Señor. La venida del Señor es central a esas 3 cosas. La venida del Señor debe ser el anhelo final a cada creyente. El hecho que un día vamos a estar en su presencia. En esta mañana nosotros reunimos y ¿cuál es el enfoque final de la cena del Señor? La venida del Señor. ¿Cierto que sí? Hasta que Él venga. Es la razón por la cual reunimos para celebrar hasta que Él venga. En 1 de Tesalonicenses 4:18 termina diciendo, hablando de la venida del Señor, dice, por tanto, adelantaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor va a venir. Es algo que tenemos que hacer, de adelantarnos. El Señor viene. Juan nos da por lo menos 3 incentivos, por lo cual debemos vivir en santidad, una esperanza que purifica. Primero, para que no seamos avergonzados. Porque somos hijos de Dios y porque vamos a tener un encuentro personal con Él, lo vamos a ver como Él es. Para Juan, la idea de estar avergonzado en la manifestación del Señor no tenía presentación. Imagínense, avergonzado en la presencia del Señor. ¿Este tiene presentación? ¿Tiene presentación, hermanos? Avergonzado en la presencia de mi Señor. ¿Cómo está en pecado una actitud que no sea como de mi Señor cuando Él aparezca por nosotros? Aún si fuéramos morir en un acto de pecado, ¿cómo sería? Si yo fuera a morir, usted fuera a morir en un acto de pecado. Yo recuerdo
y ha contado aquí la historia de Moody, Dwight Moody, cruzando una calle principal en Nueva York con un amigo. Y cuando el amigo alcanzó el otro lado de la calle, él sentía que Moody no estaba con él. Y mirando hacia atrás, vio que Moody estaba todavía en el centro de la calle. Y había carros de caballos, porque en aquel tiempo no había carros como tenemos hoy día. Y trenes y cosas así pasando. Y cuando Moody llega al otro lado de la calle, el amigo le reprende y le dice, oiga, ¿qué pasó contigo? Usted pudiera haber sido atropellado por un caballo, un carro esos y un tren. ¿Qué pasó? Y Moody respondió, en este momento algo pasó entre mí y mi Señor y tuve que arreglarlo en ese momento. ¿Qué hubiera hecho nosotros? No, yo por la noche lo arreglo. ¿Ah? Por la noche lo arreglo. ¿Eso hubiera sido la actitud nuestra? Tengo que recordar por la noche, Señor, yo tengo que pedirte perdón por ese pensamiento. Pero Moody no quería ser avergonzado delante de su Señor. La vergüenza es algo que la sociedad se ha perdido en su mayoría. No hay vergüenza de la inmoralidad. El cuerpo humano es para la exhibición, aún para las mujeres dichas cristianas. Cristianos publicando en las redes sociales sus fotos que no muestran vidas santas, sin ningún tipo de pena ni temor de ser vistas. Esta yo no sé, hermanos, yo no sé dónde está la vergüenza. No hay conciencia de pecado. O no hay, sí, yo no sé. Tenemos diferentes ideas de pecado. Yo soy del siglo pasado, ¿o qué? Yo soy un viejo. No solo las fotos, sino las causas que apoyamos como creyentes. ¿Saben que hay creyentes que apoyan el aborto? ¿Saben eso? ¿Usted creen que es posible que un creyente apoye el aborto? Hay creyentes que apoyan el aborto. Hay creyentes que apoyan dichos creyentes, pongo así, que apoyan el LGTBQ y otras causas y publican sus cosas en los medios de comunicación. Hermanos, no debemos confundir. Es una cosa que Jesús murió por una persona con problemas de identidad sexual. Pero es otra cosa que el Señor está de acuerdo con su estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo?
aquella persona necesita escuchar el evangelio y necesita nacer de nuevo. ¿Cierto que sí? Estamos de acuerdo. Esa es la razón por la cual dice es necesario nacer de nuevo. No, pero ellos nacieron así. Yo nací como. Yo nací pecador. ¿Usted nací? Pecador. ¿Qué necesita usted? Nacer de nuevo, igual como yo. Todos necesitamos nacer de nuevo. El Señor Jesucristo vendrá como cuando nosotros menos esperamos. Y entonces nosotros necesitamos estar santos, conforme a como Él es santo. No como nosotros veamos la santidad. ¿Estamos de acuerdo? No como yo veo la santidad. Y muchas veces nosotros miramos la santidad por nuestros propios ojos, no por los ojos de la escritura. Nosotros necesitamos mirar la santidad por la palabra de Dios, no por lo que creo yo, lo que pienso yo. El segundo punto, Juan dice que somos hijos de Dios. Necesitamos vivir en santidad. Debemos andar como Él. Debemos buscar la santidad porque somos hijos de Dios. Juan tenía una apreciación de su posición en Cristo como hijo de Dios. Era de gran valor ser hijo de Dios. En 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 de Juan 12:13, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. ¿Qué privilegio tenemos de ser llamados hijos de Dios? ¿Qué precio fue pago para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios? El Dios de la gloria, el Dios de los cielos, el creador del universo, el único Dios soberano es nuestro Padre. Este es de valor. Este es algo por lo cual necesitamos apreciar. Que Dios es mi Padre, que soy hijo de Él. Tenemos una herencia. Pedro nos dice que tenemos una herencia en los cielos, que es incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para nosotros. Y para nosotros muchas veces un anillo, una cosa de oro es de más valor para nosotros aquí en la tierra que lo que el Señor tiene por nosotros, ¿cierto? Peleamos por esas cosas. Efesios
nos dice 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en versículo 17, esto pues digo y requiere el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Siendo hijos de Dios, debemos vivir según nuestro rango. Hijos del Dios soberano, Rey de la tierra, único sabio Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, hermanos. No entienden y nunca nos van a entenderán. Vamos al tercer punto por el tiempo. El tercer punto es porque vamos a tener un encuentro personal con Él. Lo vamos a ver tal como Él es. Seremos como Él es, semejante a Él. Todo fue dañado en el Edén, ¿cierto? Todo fue dañado allá en Edén. Dios nos creó en su imagen y semejanza. Pero en su manifestación vamos a volver a su semejanza. Y vamos a ser como Él es. Vamos a volver a lo que Él como nos diseñó al principio. Este incorruptible se viste de incorrupción. Seremos transformados a cuerpos incorruptibles. Vamos a ver a nuestro Salvador como Él es. Vamos a ver las manos, los pies, las heridas, como Él es. Seremos conmovidos. Como los tesalonicenses, quienes esperaban de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Esta esperanza es lo que necesitamos para mantenernos puros, hermanos. Puros, santos y constantes. 1 Pedro 1:13, y por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es. Mire, hermanos, es un hecho. Si nosotros tenemos esperanza de la venida de la manifestación del Señor Jesucristo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado, hermano? Que vamos a purificarnos. Vamos a buscar la santidad. Vamos a querer estar santos delante de Dios. Vamos a querer vivir en santidad. Quiero leer un versículo, unos 2 versículos en Hebreos, capítulo 6.
Versículo 19 y 20. Hablando del Señor Jesucristo y dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está hablando del Señor Jesucristo ya en la gloria, ya en la presencia del Señor. Y Él ha ido adelante. Él ya está allá. Y Él es la ancla que está allá. Él ya llevó la ancla. Él ya está allá. Nosotros estamos acá. Y nosotros estamos conectados con Él porque nosotros permanecemos a Él. Y estamos seguros en Él. Y sabemos que cuando Él viene, vamos a estar con Él. Tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Este velo que fue roto. Y nosotros ahora vamos a entrar a la presencia de Él. Él entró como el precursor. Y este precursor habla de cuando el buque entraba, iba a entrar un puerto y mandaron una pequeña lancha, un pequeño bote con la ancla adentro el puerto y lo mandaron con la ancla hacia adentro el puerto y después con ancla atrás y ancla adelante empezaron a jalar la adelante y flojarla de atrás para que el buque podía entrar el puerto con seguridad. Y eso es lo que habla aquí. Nosotros estamos seguros en Cristo porque un día vamos a llegar a Él. Pero hermanos, necesitamos purificarnos, vivir en santidad. Necesitamos cada día estar viviendo en santidad. Para que no seamos avergonzados, porque somos sus hijos y porque vamos a tener un encuentro personal con Él. Vamos a ver cómo Él es. ¿Qué día será? ¿Qué día será aquel día? Padre, gracias porque tenemos una esperanza viva. Gracias te damos, Padre, porque podamos coger ánimo, sabiendo que tus promesas son verdad y nos dé ánimo, Padre. Padre, gracias. Gracias. Y queremos, Padre, gozarnos en tus promesas hoy. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre, a gozarnos en el Dios de nuestra salvación.
a deleitarnos en Él, a vivir agradecidos en Él. Y Padre, a dependernos siempre y únicamente en Él. Padre, te pedimos dándote gracia en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recordando que el domingo entrante, aunque hablamos el otro día,